donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivían muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decía que mamá es María, y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo. Se veía y cantaba y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Vi a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos al pueblo lo condena, como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Santo. Amén. Señor Jesús, en tus manos ponemos este programa Perseverando en Comunidad. Te pedimos la luz del Espíritu Santo para que lo que hoy vamos a compartir sirva para edificarnos en la fe. Que María, Reina de los Apóstoles, nos acompañe. Que los santos del cielo, de manera especial, el Beato Oscar Romero, interceda por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y seguimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenido, Padre Arnulfo. Estamos en su programa Perseverando en Comunidad y nos sentimos pues dichosos nosotros de tenerlo en su radio, la radio del ángel, la radio del anuncio. Bienvenido, hermano Lalito, a este lugar maravilloso que el Señor ha preparado. Un saludo para todos los hermanos que están en el mundo entero escuchando su programa Perseverando en Comunidad.
Un saludo para mi hermano Hugo, que por fuerza mayor no pudo estar. Oramos por en este programa oramos por mi hermano Sergio Cubillas, para que el Señor restaure su espalda, que está mal de salud. Por mi hermano Marvin. Oramos por nuestro querido sacerdote, el padre Humberto de Jesús Ayala, que está recién operado. Y le damos gracias al Señor por múltiples regalos que nos da. Un saludo a Fernanda, que está en cabina con nosotros, compartiendo y transmitiendo este programa Perseverando en Comunidad para el mundo entero. El tema que hoy en esta hermosa mañana vamos a tratar, Te basta mi gracia, impartido por el Padre Arnulfo, que está con nosotros en la arquidiócesis en este momento, transmitiendo este programa en la parroquia El Calvario con el Padre Miguelito. Bienvenido, Padre Arnulfo. Bueno, muchas gracias, hermano Lalo, hermano Vidal y Fernanda. Pues ya como decía el hermano Vidal, queremos reflexionar un poco sobre la gracia de Dios. Y para eso, si tienen sus Biblias, te invitamos a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Específicamente el tema lo hemos tomado del versículo 9, 1 Corintios 12, 9. Pero todo este capítulo, es la segunda carta a los Corintios. Todo este capítulo de la segunda carta a los Corintios es bastante bonito. Pablo empieza a hablar de el presumir o no presumir. Esa es la idea. ¿Puedo yo presumir de algo? Y él dice, pues yo he tenido revelaciones, he tenido gracias especiales de Dios, he sentido, he visto, y empieza a contarnos su experiencia. Pero también dice, para que yo no me crezca mucho, para que yo no me crea la gran cosa, para que yo no peque de soberbia, hay un algo en mí que Pablo llama un aguijón. Y que ese aguijón me hace como humillarme, me hace como sentirme pecador, me hace como sentirme a veces vencido, derrotado. Y le he pedido al Señor que Él me ayude. Y el Señor me ha respondido, te basta mi gracia. No son tus fuerzas humanas, sino la gracia de Dios. Así es como comenta San Pablo. Cuando los teólogos hablan de la gracia con mayúscula, se habla del Espíritu Santo. Pues de eso es que queremos compartir con los hermanos. Y creo que para tener una idea más grande podríamos nosotros sentarnos y pensar esa gracia del Espíritu Santo, esa gracia que Dios nos ha dado en el día del bautismo, cuando pasamos a ser parte de este pueblo de Dios, cuando nos hicieron hijos de Dios, esa gracia del Espíritu que recibimos en la confirmación y que se reaviva en los sacramentos. A mí siempre me gusta poner la figura del fresco de tamarindo, aunque en otros países no existe eso, pero en El Salvador sí existe el fresco de tamarindo o el de mango, o cuando uno pone un zumo de naranja o de algo, siempre va como asentándose. Y después de una hora que ese estado estático se ha asentado bien, uno lo mueve, lo agita, y entonces el fresco o el zumo vuelve a estar bien y se puede tomar. Entonces la gracia de Dios es así. Lo que recibimos en el bautismo, a veces por las cuestiones de la vida, se va como enfriando. Entonces es necesario de vez en cuando agitarle para que la gracia de Dios se vuelva a mover en nosotros. Pues les decía que hoy les invitamos a sentarnos y a pensar cómo se manifiesta esa gracia de Dios en nuestras vidas. A cada uno Dios le ha dado el don del Espíritu, la gracia, de distinta manera. El mismo Espíritu, pero en cada uno se manifiesta de distinta manera. Por ejemplo, en una religiosa Dios le llama a que se consagre y que el Espíritu Santo se manifieste de esa manera. En un casado, pues el Espíritu Santo se manifiesta también de esa manera, a través de llevar la gracia del matrimonio en el sacerdote, en el que Dios elige para obispo, así en el que Dios elige para papa. Entonces, más o menos en líneas generales, si vamos a hablar de la gracia de Dios, también habría que ver qué significa la gracia de Dios, qué tipos de gracias existen y cómo se puede como aumentar, digámoslo así. Vamos a usar unas palabras más nuestras, ¿verdad? Aunque cualquier teólogo nos podría corregir la plana con esa expresión, pero hablemos así para que sea como más entendible. Entonces, te basta mi gracia. ¿A qué gracia se refiere San Pablo? Se refiere a la gracia del Espíritu Santo, se refiere al don del Espíritu Santo del que nos habla los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, al don del Espíritu del que San Pablo mismo habla en la primera de los Corintios 12 y 13, a esa gracia del Espíritu es que se refiere. En la iglesia, desde el día del bautismo, pues todos tenemos la gracia de Dios, todos somos hijos de Dios.
En eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Dejamos de ser animalitos, como normalmente se dice, y pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Y conforme fuimos creciendo, conforme nos fueron enseñando un poco más de la iglesia y del evangelio, pues en la confirmación ese espíritu nos agitó, nos volvió a ese estado de estar siempre en camino, nos volvió a llenar de su espíritu el Señor, y a partir de ahí nosotros tenemos la gracia plena del Espíritu Santo. En los teólogos se habla normalmente de la gracia de estado, la gracia habitual, o la gracia que se consigue en el momento, gracia habitual, gracia actual, gracia de estado. ¿Qué son estas cosas? Primero, la gracia de Dios está en nosotros, que es la gracia habitual, la gracia en que vivimos. Y se habla de gracia actual, que es la que se actualiza. Por ejemplo, cuando uno comulga, la gracia de Dios se hace más grande, digámoslo así, se actualiza la gracia de Dios. Como cuando uno va a la computadora y le da actualizar, o cuando el móvil le da actualizar, más o menos es la idea, ¿verdad? Cuando comulgamos recibimos una gracia de Dios, se llama gracia actual, porque la gracia se actualiza. Cuando rezamos el Santo Rosario, la gracia se actualiza. Cuando nos reunimos en la pequeña comunidad o en el ministerio o movimiento o grupo y oramos, ahí la gracia de Dios se actualiza. Cuando cantamos o cuando escuchamos una alabanza, eso bonito que sentimos o ese compartir hace que la gracia de Dios se vuelva actual, se actualice. Es decir, ya se había como desfasado, ahora vuelve a estar al día. Y luego está también la gracia de estado, ¿verdad? Que esa corresponde a aquellos que Dios le da un ministerio en la iglesia. Puede ser el catequista, puede ser el párroco, puede ser el obispo. La gracia de estado corresponde al ministerio o al oficio, que es el que corresponde a los que son consagrados, ¿verdad? El oficio de párroco, el oficio de vicario, el oficio de ser obispo en una diócesis, el oficio de ser el papa de la iglesia. La gracia que Dios le da por su estado al Papa Francisco no es la misma que le da a un obispo en una diócesis. O sea, que todo corresponde al lugar donde Dios lo ha puesto a uno. Ese te basta mi gracia abarca, pues, en resumidas cuentas, toda la vida cristiana, pero cada uno, el derecho canónico usa la expresión in modo suo, ¿verdad? Cada uno según su capacidad, según donde Dios lo ha puesto. Pero si sigo hablando solo yo, los voy a aburrir, ¿verdad? Así que también vamos a dar que los hermanos también nos hablen, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su experiencia de gracia? Porque la experiencia de la gracia es, por ejemplo, en la confesión todo el mundo la siente, ¿verdad? Vamos con aquel gran peso del pecado y nomás el sacerdote nos da la absolución, esa gracia que se llama gracia actual, que se actualizó en nosotros. Uno sale está bien liviano, ¿verdad? O en la Santa Misa, pero cada uno tiene momentos diferentes, ¿verdad? A lo mejor cuando en la comunidad hubo un gesto bonito, o a lo mejor cuando compartimos una moneda o algo de comer con aquel que no lo tenía, o a lo mejor cuando fuimos y escuchamos una prédica que nos tocó el corazón. Entonces esa gracia de Dios se manifiesta de mil maneras, así que también vamos a dar la palabra a los hermanos para que ellos nos hablen un poco de la experiencia de la gracia o de la experiencia del Espíritu en sus vidas. No sé quién va a empezar. Bien importante, Padre, cuando habla de la gracia, pues la gracia es la plenitud del amor de Dios, vean. Y me interesa tanto porque yo recuerdo que cuando yo vivía en un caserío, en un cantón en el municipio de Armenia, el departamento de Sonsonate, en El Salvador, recuerdo que estábamos promoviendo matrimonios, trabajando mucho en los matrimonios. Una persona tenía aproximadamente 17 años de estar en fornicación. Tenían 2 hijos y vivían una vida pues tranquila. Iban a misa y cuando el sacerdote decía en el momento que ya iba a dar la comunión, que dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En muchas ocasiones que yo estuve a la par de ella o de esa pareja, siempre lo vi llorando. Cada vez que el sacerdote levantaba el cuerpo y la sangre y decía: este es el Cordero de Dios, ella lloraba. Sin embargo lloraba, pero yo nunca le pregunté, yo solo los miraba y solo los veía y en muchas ocasiones me dieron ganas de llorar a mí también. Y
Un día se casaron. Y cuando el sacerdote iba con el copón, para darle el cuerpo y la sangre, comenzó a llorar y a llorar y a llorar, y no cesaba de llorar. Viene el padre, después de que dio la comunión, dijo, bueno, y eso no lo hago, dijo, pero ¿qué palabras tiene? Y la persona dijo, pues que tenía años de no recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo contrario de la gracia, decía, es desgracia. He estado en desgracia 15 años, 14 años. Y desde ese día, pues comenzó a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Con entusiasmo, con alegría. Y esa palabra, pues, lo que usted decía, la gracia que se va actualizando, entre más problemas o dificultades tiene uno dentro del peregrinar, del caminar en la vida cristiana, o circunstancias que se van dando en la vida, cuando uno va al sagrario, cuando uno va en esa procesión para ir a recibir el cuerpo de Cristo, y cuando lo recibe usted viene suelto, me atrevo a decirle que el Señor le dice en ese momento, ¿dónde están los que te acusan? En el momento que usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, usted se vuelve y el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusan? Aunque estén ahí los que te acusan, pero la gracia de Él pues se la da, o sea, se la da. ¿Y dónde están? Aunque lo acusen, pero como Él se da por amor. Eso es en la parte del matrimonio. Yo lo he experimentado a través del sacramento de la reconciliación, que pues estoy claro de eso, de que los 7 sacramentos son fuente de vida y de salvación. O sea, son gracia total. Entonces, cuando uno va al sacramento de la reconciliación y cuando el sacerdote le impone las manos, en el caso de usted, padre, cuando me he confesado, he tenido la oportunidad por 2 ocasiones de confesarme con usted, y cuando el sacerdote le impone las manos, cuando Cristo le impone las manos en las manos del sacerdote, que es el mismo Cristo, baja una gracia. Una gracia, quizás no lo puedo explicar, porque yo les puedo explicar de una forma, pero el hermano Lalito la puede explicar de otra forma, porque no todos recibimos o sentimos lo mismo. Hay personas que tienen hasta visiones en el momento de la confesión, porque sabemos personas que cuando recibimos la imposición de manos en el momento de la absolución, hay personas que Dios les da clarividencia. Dios en ese momento les da cosas maravillosas, o nos da, porque nos renovamos, se renuevan todas las fuerzas vivas espirituales dentro de nosotros. Entonces, por lo otro, pues San Pablo había crecido en todo, espiritualmente había crecido alto, era un hombre amplio en todos los ámbitos. Había visto la gloria de Dios. Sin embargo, había un aguijón. Había una tormenta que lo atormentaba de día y de noche. Y sabe, en la vida cristiana no es fácil, pues Jesús lo vivió en el desierto. Un aguijón sumamente increíble, o sea, una fuerza. Pero como Él es la gracia, pues total. Él es la gracia, sin embargo, como hombre, Él siente como hombre. Entonces San Pablo vivía momentos difíciles, aunque había tenido la oportunidad 14 años atrás de verse elevado hasta el tercer cielo. Y él dice, yo no sé, dice, si fui en cuerpo o en espíritu, pero fui. Entonces, a pesar de que había tenido esos coloquios
como Santa Teresa de Ávila, que subió hasta el 7º trono. O sea, cosa maravillosa, ¿va? Por esa gracia santificante y por esa gracia de amor, o sea, suben, pero sin embargo no deja de tener una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que San Pablo, a pesar de que había subido la cumbre, había subido hasta el tercer cielo, que saber cuántos cielos son, Padre. A pesar de que había subido tan alto, no dejó el apóstol de tener los pies en la tierra y saber de que estando en la tierra tenía aguijones que lo perseguían. San Francisco de Asís, por ejemplo, cuentan de San Francisco de Asís, religioso. Dígalo, hermano Lalito. Los estigmas, cosas grandes que recibió, hermano. Ajá, cosas maravillosas. De San Agustín, por ejemplo, San Francisco de Asís, dice que cuando Francisco de Asís estaba muriendo, él tenía un aguijón. Y como lo tenía y sabía cuál era, lo reprende. Le dice a aquella mujer que lo quería tocar cuando estaba agonizando: apártate de mí, le dijo, que todavía estoy vivo. O sea, ese aguijón, la gracia estaba ahí, sí estaba la gracia, pero también estaba el aguijón, también estaba la prueba. Aunque no fuera como prueba, pero él lo vio como prueba, ¿verdad? Porque el enemigo es bien astuto, se presenta va a decir, Jesús mismo lo dijo, tengan cuidado porque el enemigo pues se presenta como ángel de luz, y lo va a decir San Pedro, vea, su adversario el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la gracia es algo maravilloso y es un don de Dios, Padre. Es un don de Dios que no lo tiene quien quiere, sino quien Dios quiere. Quien Dios quiere. Por ejemplo, yo, a título personal, yo fui a convivencias vocacionales en muchas ocasiones. Y recuerdo que una vez, de tantas veces que fui como unas 8 o 6 veces a una convivencia vocacional. Y recuerdo que el sacerdote me dijo, el padre Fernando, me dijo, hijo, lo que te puedo decir, me dijo, es que busques a tu novia y te cases, porque vos, me dijo, para sacerdote no tenés nada, me dijo. Entonces, es una gracia, pues. O sea, me encantó la primera misa que celebró en Armenia. Vean, que a pesar de tantas cosas, de tantas adversidades, pero la gracia de Dios de ser sacerdote estaba ahí, y punto. Y no digo más porque más que yo le puedo poner o lo puedo quitar a eso, pero usted decía, o sea, cuando era acólito, las experiencias que tenía como acólito, y yo dije, chica, mano, o sea, pero cuando alguien es sacerdote, cuando alguien tiene la gracia de ser sacerdote, aunque huiga, aunque se vaya allá, como le dijo Dios a Jeremías, ¿vea? O sea, te he elegido para ser profeta y punto. O sea, Padre Arnulfo, usted es sacerdote y la gracia del sacerdote la tiene y punto. Pero hay aguijones. De esta parte quisiera que nos comparta seguidamente, después de la experiencia que nos tiene hermano Lalito. De esta parte quisiera que usted nos hable de tantos, cuáles son, o la mayoría de aguijones que son las que nos sobornan o están a la vera del camino. Bienvenido, hermano Lalito. Bienvenido, Dios, gracias. Bien, qué alegría estar aquí, hermano, en la cabina junto a el sacerdote, Padre Arnulfo y hermano Vidal, ¿verdad? Que siempre estamos con la gracia de Dios, ¿verdad, Padre? Entonces, hermanos, el tema es Te basta mi gracia. A mí me parece un tema muy, muy bonito y muy interesante, porque la sociedad carece, hermanos,
de conocimiento. Para mí la gracia, ¿verdad? Yo no sé nada de teología, pero yo la relaciono con el amor de Dios. La gente necesita, ¿verdad? Las personas, los que nos escuchan y los que no nos escuchan, necesitan hoy en día palabras de aliento. Dios te ama, ¿verdad? Pero ese Dios te ama, que profundizarlo. ¿Qué tanto me ama Dios? Yo, hermano, he experimentado de que Dios me ama por sobre mi debilidad. Él me ama por encima de mi capacidad, ¿verdad? Porque nadie es digno. Cuando entrevistaron una vez al Papa Francisco, ¿verdad? Le dijeron, ¿y quién es el Papa Francisco? ¿Quién es Francisco, verdad? ¿Quién es Mario Bergoglio? Ah, un pecador. Él se confiesa pecador, ¿verdad? Entonces, si Él es, ¿quién somos nosotros? Pecadores, muy pecadores. ¿Y quién es la gente que no tiene compromiso con Dios, que no se ha decidido por aceptar la gracia de Dios, ¿verdad? Por dejarse amar por Dios, por conocer a Dios, por entregar su corazón y su vida a Dios? Hermanos, pecadores todos, unos más y unos menos, pero al fin, como dice San Pablo, ¿verdad? Todos pecaron, decía el Antiguo Testamento, y están lejos de la gloria de Dios. Pero por gracia, ¿verdad? Por pura gracia ahora, hermanos, somos hijos de Dios, porque Jesús tuvo compasión. Y San Pablo se va a convertir quizás en el apóstol de la gracia, en el que más habla de la gracia, ¿verdad? Porque aunque era judío y aunque era un maestro de la ley, un fariseo, él conocía mucho de la ley. Pero él dice que todo lo va a considerar basura, todos sus conocimientos, en comparación con el amor de Cristo, con la gracia de Jesús. Porque él, después de hacer un análisis, hermanos, personal de él, ¿verdad? De que se sentía como indigno, ¿verdad? De recibir tantas bendiciones, ¿verdad? Tanto que dice que tuvo algunas éxtasis, como decía mi hermano Vidal, y subió al tercer cielo y cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero seguía siendo el mismo Pablo, el débil. Y yo quisiera, hermanos, así, ¿verdad? Decirle a todos aquellos que se sienten indignos, que dicen, ya los santos están cabales, ya los sacerdotes, ellos son especiales porque han sido llamados especialmente de entre el pueblo, y nosotros no podemos. Yo he hecho esto y esto, y comenzamos, hermanos, a ver nuestro pasado, nuestras sinvergüenzadas, nuestra negrura, y nos vemos nosotros allá hundidos en un charco. Yo así me veía. Fíjense que yo no era una persona tan, como he dicho en otras ocasiones, tan perdido, ¿verdad? Yo era bastante, con valores. Pero ante la santidad de Dios, yo sentía que era incapaz. No se puede, decía yo. ¿Cómo yo voy a renunciar al pecado si soy hecho de pecado? Y mucha gente eso dice, es imposible que Dios me perdone a mí porque algunos hasta han asesinado. Y pecados personales, hermanos, suciedades, impurezas, a lo sumo. Y uno se siente, hermanos, allá tirado, lejos de la presencia de Dios. Pero si supiéramos, como le dijo Jesús a la samaritana, si supieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, yo le diría, hermanos, a cada uno de los hermanos que nos escuchan, si conocieras tú, hermano, el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? Decía el padre Arnulfo. Gracia para los teólogos, en mayúscula, se refieren al Espíritu Santo. Y no digamos, hermanos, igualmente Jesucristo, el enviado del Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él es capaz, hermanos, de volver tus pecados blancos. Y no solamente en un primer encuentro, sino que sigue un proceso de purificación por pura gracia. Es posible que la gente se dé cuenta que tú puedes y naciste para ser, hermano, como Jesús le dice, ya no los llamo siervos, los llamo mis amigos, porque los amigos conocen
lo que está haciendo su maestro, ¿verdad? Entonces Jesús dice, déjame entrar en tu corazón, ¿verdad? Déjame llegar a tu vida. Y Él quiere hacer maravillas en ti. Hermanos, dice San Pablo que donde abundó el pecado, imagínense cómo es el don de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que no son privilegiados los más buenos. Los privilegiados son los más malos, que se deciden por Cristo, porque donde sobreabunda el pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, Cristo te ama. Cristo quiere hacer un trato personal y que tú seas no solamente una persona que se acerque para ser salvado, sino que se acerque para ser salvado y como un instrumento de salvación. Bien, gloria a Dios, ¿verdad? Creo que el Padre Arnulfo va a seguir con esta reflexión. Lo que decía el hermano Vidal de cuáles son nuestros aguijones. San Pablo es consciente de que Dios lo llama a la santidad. Él sabe que Dios lo llama a la gloria eterna porque la ha vivido, la ha palpado, la ha experimentado. No se la han contado. Para aquellos que decimos que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor lo mienten, para Pablo es una realidad porque lo ha tocado con sus propias manos. Igual que nosotros hemos vivido, hemos sentido la gloria de Dios, la gracia de Dios, como le querramos llamar, esa experiencia religiosa o esa experiencia de Dios que ha marcado nuestra vida y que nos ha llevado a meternos en ese proceso de conversión, nos hace ser conscientes de que Dios lo llama a la santidad y de que el eje transversal de toda nuestra vida cristiana es precisamente ese, de la santidad. Pero Pablo descubre de que a pesar de lo que ha vivido, de lo indigno que es de haber visto, vivido, experimentado o palpado toda la gracia de Dios o lo que Dios le ha concedido experimentar, él experimenta esa debilidad. Experimenta la piedra en el zapato, ¿verdad? Esa piedra que a veces creo que a todos se nos ha metido alguna vez una piedrita en el zapato y mientras no la saquemos no vamos a estar a gusto. Y entonces dice Pablo, Señor, le dice, porque es como un reclamo que le hace Dios. Bueno, y si me llamas a la santidad y si querés que me salve y si querés que yo un día esté en el cielo contigo, ¿por qué no me quitas esto que me impide dar ese paso todavía más? Entonces es donde Dios le responde de esta manera, es que te basta mi gracia. Es que no son tus fuerzas humanas, Pablo, es mi gracia, es mi Espíritu Santo el que va a hacer que seas santo. Ahora pensemos en nuestra realidad. ¿Cuántos dicen, es que yo no me caso porque a lo mejor voy a fracasar en el matrimonio? ¿Cuántos no dicen, y yo para qué me voy a ir al seminario, a la vida consagrada, si a lo mejor ni siquiera sé si me voy a llegar a ordenar o a ser religiosa? Entonces, ese aguijón a veces de la duda lo tenemos, ¿verdad? Pero yo considero que en América Latina el mayor aguijón que tenemos es el de la desesperanza. ¿Quién de nosotros no ha dicho las cosas cada vez están peores? Esto cada día peor, cada vez más feo la situación. Entonces yo creo que la respuesta de Dios y el tema no es por gusto, sino es para decirnos a todos, primero a nosotros mismos, de que nos basta la gracia de Dios. Es necesario pedir la luz de Dios, porque ante tanta desesperanza, ante el imperio de la muerte, el imperio del relativismo que promueve este mundo, ante el LGTB y todas tantas cuestiones raras y lejos de Dios que promueve este mundo, la gracia de Dios va a iluminarnos. Y hoy por la mañana le compartí un libro al hermano Vidal que se llama Padre Nuestro que estás en el infierno y que ojalá alguno lo pueda comprar en las librerías San Pablo. Ellos lo han sacado. Aparentemente el título es un poco descabellado y cualquiera diría qué raro está eso, pero hay un teólogo religioso, Paolo se llama, es italiano, y él habla de las periferias. Dios que está en el infierno de aquel que no tiene techo, Dios que está en el infierno de aquel que no tiene trabajo, Dios que va a buscarlo al infierno de la inseguridad, de la violencia, del no tener trabajo, Dios que va a buscar a lo peor de lo peor, ¿verdad? Dios que busca a los ladrones, Dios que busca a los fariseos, que llama a Judas, que elige los pastores, que en tiempo de Jesús los pastores no es como nosotros lo pensamos, sino que era gente que si podía le robaba las ovejas al otro, que si podía, o sea, Dios que busca lo peor de lo peor para hacer que su gloria brille todavía más, ¿verdad? El texto que citaba el hermano Vidal de Isaías, donde más abundó el pecado, más va a abundar la gracia, porque allí en las miserias humanas, en ese sentirme indigno, en ese sentirme que no merezco lo que Dios me da, es donde más brilla la gloria de Dios. Qué bonito es ver personas, por ejemplo, yo soy religioso,
soy misionero de Cristo crucificado y mi comunidad tiene como fin rehabilitar jóvenes. Tenemos un hogar infantil en Zacatecoluca. Y qué bonito es ver cómo brilla la gracia de Dios en aquel que se ha dedicado a delinquir toda su vida y luego de un retiro brilla la gloria de Dios en él. O sea, es bonito experimentar que no es mis fuerzas humanas, no soy yo Arnulfo, no soy yo Vidal, no soy yo quien sea, sino que es Cristo quien brilla en nosotros, ¿verdad? Es su Espíritu Santo quien nos hace capaces. Entonces el mensaje central de esta predicación es el Espíritu Santo de Dios quien hace posible la santidad. Es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios quien nos puede llenar de esperanza, quien nos puede dar luces nuevas, quien nos va a iluminar para trabajar por un mundo mejor. El aguijón de la desesperanza, el aguijón del imperio de la muerte, el aguijón de la violencia, el aguijón de la inseguridad lo tenemos. Tantos aguijones malos que son de desgracia solo se pueden combatir con la gracia de Dios, solo se pueden combatir con la luz del Espíritu Santo. Entonces el mensaje central es ese: hay que abrir de par en par las puertas de nuestro corazón a la gracia de Dios, al Espíritu Santo, y Él va a irnos transformando. El Papa Benedicto, cuando hablaba de esto en aquel documento que se llama Spe Salvi, decía: el Evangelio, la gracia de Dios, no es nada menos que, como algunos piensan, un mero informativo, porque algunos creen que ir a la iglesia es para informarnos, solo para conocer, solo para saber. La gracia de Dios no es un mero informativo, sino que es algo, dice el Papa Benedicto, performativo, es decir, nos cambia desde dentro, nos transforma desde dentro. Y uno puede decir: pero es que yo soy pecador. Pero examinemos nuestra vida 5 años atrás a comparación de ahora. Algo ha cambiado en nosotros, porque la gracia de Dios va desde dentro, de dentro para afuera, de dentro para afuera. Eso performativo que llama Benedicto XVI. Entonces así es la gracia de Dios. Pues yo les invito a que abramos nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo y le digamos: Señor, con mis fuerzas humanas no puedo, con mis capacidades humanas no puedo. Y a veces hay otros que son más campeones todavía, que le echan la culpa al gobierno, ¿verdad? No, aquí no se trata de culpar ni señalar a nadie, se trata de darnos cuenta de una cosa: el gobierno será mejor, los maestros serán mejores, los médicos serán mejores, El Salvador, Guatemala, Honduras, América Latina y el mundo será mejor cuando nosotros seamos conscientes de que no son solo nuestras fuerzas. Necesitamos a Dios, necesitamos invocar el auxilio de Dios y decirle: ay Señor, esto no va a cambiar si no venís a auxiliarnos. Esa es la experiencia de Pablo, eso es lo que Pablo hace. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero llegar a la santidad, yo quiero llegar al cielo, yo quiero llegar a lo que me prometés, pero sin tu auxilio, si no me quitas esto que me hace estorbo, que me hace tropezar, no lo voy a lograr. Y entonces Dios nos responderá como a Pablo: yo ya le di mi Espíritu Santo, yo ya les di la gracia de los sacramentos, yo ya les di la gracia de tener un sacerdote como pastor, yo ya les di la gracia de tener comunidades, pequeñas comunidades, de tener grupos, de tener asociaciones, de tener movimientos. Yo ya les he dado las herramientas necesarias y les seguiré dando más la luz del Espíritu Santo. Yo creo que esa es la respuesta de Dios para nosotros ahora. Ya se los he dado y se los seguiré dando más. ¿Cómo? Con la luz del Espíritu Santo que va moviendo a la iglesia, y nosotros lo vemos, ¿verdad? El Papa Benedicto renunció al pontificado y el que vino, la verdad es que es como bien injusto decir que es mejor, ¿verdad? Pero el que vino viene a continuar con esto y todavía más, ¿verdad? Lo mismo nosotros experimentamos, tenemos un párroco y lo cambian, y el que viene a trabajar para más, ¿verdad? Nos hemos fijado, esa es la experiencia, ¿verdad? Igual viene un obispo, nosotros estuvimos en Sonsonate, Monseñor Mojica, él murió, viene otro obispo y la pastoral, en lugar de ir para atrás, va para adelante. Es que esa es la gracia de Dios, ¿va? Nos da, y cada vez más, ¿verdad? Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Algo más que... Qué impresionante cuando habla de la gracia. Jesús dejó a Pedro con las llaves del reino, y Pedro escribió un par de cartas, que es la carta del apóstol San Pedro, primera y segunda de San Pedro, 2 cartas. Luego viene Lino, y como la gracia santificante y la gracia de información por el poder del Espíritu Santo viene en cada papa, y cada papa escribe algo. Benedicto nos escribió
El año de la fe, ¿verdad? Año de la fe. El año de la fe. El Papa Francisco nos ha escrito una serie de cartas. San Juan Pablo II nos escribió muchas cartas. El Papa Pablo VI. Y a cada persona, el Espíritu Santo, por ejemplo, esta carta, el gozo del Evangelio, cómo exhorta a la persona, al predicador, qué tipo de evangelio dar. Y si no te preparas de esta manera, va a decir el Papa, no te metas a predicar. O sea, es urgente para el cristiano católico prepararse y leer lo que la jerarquía dice, lo que la gracia dice, a través de nuestros pastores, a través del Papa, de los obispos. Van escribiendo. A mí me encanta una carta que acaba de escribir Monseñor Constantino Barrera, una carta anterior a la que acaba de escribir. Escribió una carta a nuestro querido cardenal Gregorio, el cardenal Goyito. Pero antes de eso escribió una carta de exhortación que toda la diócesis debería de estar atento a ese llamado que nuestro pastor está haciendo. Y si nos vamos a la arquidiócesis, también Monseñor José Luis nos da una carta sobre la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Y nos va a decir San Pablo en la carta a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas. Pues mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios o leemos, nosotros los laicos, nos pasa muchas veces eso, que comparamos o relacionamos una cita bíblica con otra. Y a veces eso es malo, Padre. Y a veces es bueno. A veces es malo porque, por ejemplo, allá en el Evangelio va a decir Jesús, va a decir el evangelista que habla sobre la persona que habla sobre la debilidad, que el espíritu es fuerte. Vean, la carne es débil. Entonces habla de la debilidad humana, entonces, pero acá está hablando de la gracia pura de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Padre nos habla sobre las grandes realidades que existen o de las cosas grandes que la iglesia está haciendo, por ejemplo, acá en Santa Tecla, acá nomás en Santa Tecla, aquí atrás de la radio prácticamente se le está dando de comer a 68, 70 hasta 80 personas que andan en la calle, entre ellos politos, drogadictos. Se les predica la palabra de Dios, se les da el mensaje y luego se les da de comer porque tienen hambre. Y a veces nosotros no caemos en la cuenta, como decía mi hermano Lalito, del amor puro de Dios, de la gran necesidad que tenemos de ser amados. ¿Cuánta gente, Padre, en este mundo en el que vivimos carece de amor? Y por carecer de amor vive metido
en el internet, vive metido increíblemente, metiéndose en cosas oscuras por falta de amor. Mucha gente metiéndose o buscando que le haga feliz. Sin embargo, aquí tenemos la palabra de Dios. Y qué importante como nos dice hoy el escritor sagrado en la carta a los Corintios: mi amor es todo lo que necesitas. El mundo necesita de amor. Los gobernantes necesitan de amor. Los reyes necesitan de amor. El Padre nos puede hablar de la realidad que está viviendo en Valencia, allá en España, porque gracias a Dios tenemos una iglesia con riquezas. Y nuestro querido sacerdote, el Padre Arnulfo, está recibiendo una licenciatura en Derecho Canónico. Pero él puede ver la realidad o la falta de amor allá en España. Para los hermanos que nos escuchan en España, pues un saludo. Aquí tenemos al Padre Arnulfo que está con ustedes. Bueno, pues la verdad es que la iglesia es grande, ¿verdad? Y es una riqueza bonita. Nosotros allá en alguna ocasión vamos a una radio también, solemos ir por lo menos cada 2 meses, y en algún momento hemos hecho el reclamo, ¿verdad? España, ¿qué les pasó, verdad? Si ustedes nos llevaron el evangelio, y de bromas y de veras les hemos dicho, ustedes nos llevaron el evangelio porque ya no lo querían, ¿verdad? Nos lo fueron a dejar a América, como quien dice, aquí le traemos a este niño y vean qué hacen con él, ¿verdad? Y es una realidad bien complicada la que se vive, no solo en España, sino en Europa misma. Allá se usa la expresión, nosotros hablamos de closet, ¿verdad? Donde se guarda, o bodega. Ellos hablan de trastero, que para nosotros trastero donde ponemos la vajilla, ¿verdad? Pues a Dios muchas veces lo han metido en el trastero, en el closet o en la bodega, lo embodegaron, porque ya Dios no sirve para nada, ¿va? Es como la idea en general. Y entonces ahí es donde los pueblos, aunque van creciendo en progreso aparentemente, pero en realidad carecen del progreso, porque un progreso humano, si no tiene a Dios al centro, entonces está condenado al fracaso, que es la experiencia de Europa, y no solo Europa. Aquí tenemos nosotros el norte de América, lo tenemos todavía más cerca. A ellos, primero nosotros nos tenemos que recordar a ellos que sin la gracia de Dios esto va para peor, ¿verdad? Aunque es bonito, ¿verdad? Es bonito. Yo les compartí a algunos la experiencia de que cuando la gente se queda sin trabajo, el gobierno está pendiente de que tengan una pensión, de que nadie se dedique a delinquir, de que aquel que va preso al salir de la cárcel, pues después buscarle un empleo. O sea, esas realidades son bonitas, la seguridad misma, aunque hay gente que es un poco desatinada. Ya vimos el atentado la semana pasada de Barcelona. La verdad que el problema grande fue que excluyeron a Dios. Pero no es que hayan excluido a Dios solo porque se excluyeron a Dios y excluyeron a la Iglesia Católica. Esa fue la mayor desgracia de Europa, ¿verdad? Y de algunos lugares del norte de América lo van excluyendo. Y al final, ¿qué queda? Cuando no hay alguien que esté recordándonos, que nos esté zarandeando la conciencia, que nos esté ahí recordando qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces cada uno cae en el relativismo, ¿verdad? Yo soy mi Dios, el querer ser como Dios, yo dictamino lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Entonces se nos olvida Dios, lo hacemos a un lado porque Dios no sirve para nada, hacemos a un lado todo lo que significa gracia de Dios, y entonces aunque hay un aparente progreso, porque en algunas áreas se nota, pero también está condenado al fracaso, ¿verdad? Entonces son cosas bastante llamativas, ¿verdad? Y eso también a nosotros que vivimos en América Latina nos tiene que poner en alerta, ¿verdad? Tiene que ser como un despertador. Europa tiene que ser un despertador, por una parte, para trabajar por el progreso humano, porque hay que trabajar en América, hay que evitar la corrupción que se está comiendo América Latina, que se comen los gobiernos. Pero también por otra parte tiene que ser un despertador para decirnos, la pastoral que hacemos es como Dios quiere, o la estamos haciendo a nuestras anchas. Habría que cuestionar, ¿verdad? Sacerdotes, con los obispos no nos metamos porque con ellos no, ¿verdad? Pero habría que cuestionarle a los sacerdotes, habría que cuestionarle a los párrocos, habría que cuestionarle a las religiosas, a los catequistas. Y la pastoral que estás haciendo es como Dios quiere, porque una cosa es hacer las cosas como salgan, ¿verdad? Y otra es como Dios quiere, ¿verdad?
y la gran mayoría trabaja como salgan las cosas, a lo que caiga, pero tenemos que apuntarle a la pastoral como Dios quiere. Entonces esa es como la indicación, ¿verdad? El llamado es a meter a Dios en esto, meter al Espíritu de Dios en esto. Sin el auxilio de Dios podemos tener dinero, ¿verdad? Podemos tener avances, podemos tener casas, podemos tener carros, podemos tener gente que coma todos los días, pero sin el auxilio de Dios estamos condenados al fracaso, ¿verdad? Estamos condenados a extinguirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que esa ha sido la experiencia de estos pueblos. No les echamos la culpa, ¿verdad? Porque no se trata aquí de culparles que son peores que nosotros, porque como digo, en algunas cosas nos han ganado. Y de eso se trata, ¿verdad? La experiencia humana y la experiencia del cristianismo es ver todo lo bueno y aprender todo lo bueno, ¿verdad? Porque la verdad, venga de donde venga, como enseña el Papa Benedicto, es un don del Espíritu Santo. Así venga del peor de los criminales, pero la verdad es un impulso del Espíritu. Entonces el llamado es ese, a que nos demos cuenta de que sin la gracia de Dios no vamos a salir adelante. Sin la gracia de Dios, aunque estemos forrados en dinero, como decimos aquí, no sirve para nada, porque nosotros nos vamos a ir volviendo vacío, el corazón humano se vuelve vacío. Así que el mensaje es ese, ¿verdad? Te basta mi gracia en las luchas de la vida, en los altibajos, en los avatares, en los momentos amargos, ¿verdad? De cuando yo siento que ya no puedo más. Yo les invito a eso, cuando sienta que el matrimonio está tambaleando, cuando sienta que la vocación está tambaleando, a lo mejor si estás en el seminario o en el convento y uno siente que ya no puede más, hay que ir a ponerse de rodillas ante el Santísimo y leer este pasaje de la Biblia y escuchar la voz de Dios que nos va a decir: es que yo te estoy llamando, es que yo te voy a dar la fuerza y Dios nos va a sacar adelante. Si nuestros matrimonios, cuando están tambaleando, fueran ante el Santísimo y rezaran, creo que las cosas serían distintas, ¿verdad? El problema es que cuando están en problemas se empiezan a mencionar a la mamá, a la suegra y se mencionan toda la genealogía, pero no ponen a Dios, ¿verdad? Entonces el mensaje es ese, ¿verdad? Cuando estemos pasando por esos momentos difíciles como Pablo, en los momentos amargos de la vida matrimonial, sacerdotal, religiosa, como catequista, como coordinador de la comunidad, como miembro de un ministerio de alabanza o de cursillo o de encuentro matrimonial o de renovación o cualquier otro grupo o movimiento, en los momentos difíciles hay que ir ante el Santísimo y recordar estas palabras: el Señor nos ha dado su Espíritu, el Señor nos va a dar la luz, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la gracia para salir adelante, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿verdad? Como parroquia en Armenia, el Señor pues a menudo nos invita a eso, ¿verdad? Él nos ha dado su gracia. Y qué gracia más grande tenemos, que siempre hemos tenido 2 sacerdotes, ¿verdad? Casi siempre 2 sacerdotes. Y se va uno por distintos motivos, cambiaron al vicario, pero llega otro, ¿verdad? Y tenemos la gracia de tener 2 pastores, tenemos la gracia de tener las religiosas, ¿verdad? Que tienen el colegio, tenemos la gracia de tener catequistas bien comprometidos, tenemos la gracia de tener movimientos, de tener grupos. Esa es la gracia de Dios. Pues ahí está la gracia de Dios, en la riqueza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando uno ve la pastoral infantil en los niños que están en Pasitos de la Fe, los niños que están en infancia misionera, cuando uno ve los jóvenes que están en la pastoral juvenil o cuando se hacen retiros de jóvenes, uno descubre que esa es la gracia de Dios que tenemos. El tesoro más grande que tenemos es ese. Somos ricos en la fe, somos ricos en la iglesia, tenemos la gracia de Dios de nuestra parte. Aunque las cosas sean difíciles, con el auxilio y la gracia de Dios vamos a salir adelante. Cuando uno se ordena, después de que lo llaman, ¿verdad? Lo presentan, acérquese el que va a ser ordenado diácono o presbítero, y después piden, hay un sacerdote que pide la ordenación, le dice al obispo: reverendísimo padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordene sacerdote o diácono a este hermano nuestro. Y el obispo pregunta: ¿sabe si es digno? Y el que nos presentó en mi caso fue el padre Bel, el fundador de la congregación, decía: pues según el parecer de quienes le presentamos, damos testimonio de que han sido considerados dignos. Y él dice: con el auxilio de Dios y de Jesucristo el Señor, nosotros lo recibimos. Y en el rito de la ordenación insiste mucho que será la gracia de Dios, que con tu auxilio, Señor, dice el obispo en la oración de consagración, que con tu ayuda, Señor, dice. Eso insiste mucho. El rito de la ordenación toca bastante eso, que sea tu auxilio, que sea tu espíritu. Y cuando nosotros, el obispo nos dice: prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores, uno dice: prometo. ¿Y qué dice el obispo? Dios, que comenzó en ti esta obra buena, que Él mismo la lleve a término, ¿verdad? Recitando ese texto de Pablo, no van a ser tus fuerzas humanas, no van a ser si sos inteligente, si sos más inteligente o menos inteligente, no va a ser si sos bueno para construir o si sos bueno para esto, no, que el auxilio de Dios, Él que te llamó, pues que Él te saque adelante, ¿verdad? Que en tus flaquezas humanas, que en tus pecados, que las veces que vas a tambalear,
que tu sacerdocio salga adelante con la ayuda de Él, porque Él te ha llamado, ¿verdad? Es bonito pensarlo así también, ¿verdad? En los momentos difíciles, que ya el Papa Francisco decía a los sacerdotes, cuando estén tambaleando, váyanse ante el Santísimo y canten aquel canto bonito, a qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Ahora se lo decimos a todos, ¿verdad? A todos los fieles de la iglesia, que Dios que comenzó esa obra buena, esa obra grande en el bautismo, Él la va llevando a término poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, aunque a veces a veces sentimos que damos 3 pasos para adelante y como 6 para atrás, pero Dios la va llevando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Y aunque nosotros no sentimos el avance, vamos poco a poco. Ayer por la tarde compartía con las religiosas de las hermanas de la Escuela Parroquial de Armenia, porque ellas cumplieron en marzo 25 años de estar en Armenia. Y yo les decía, yo quiero que piensen una cosa, hermanas, y no me la respondan a mí, respóndansela a ustedes mismas. Armenia sería lo mismo si ustedes no hubieran estado estos 25 años. Armenia ha cambiado algo con su presencia en estos 25 años. Yo sé que en algún momento lo van a reflexionar y algo de eso ha cambiado. Yo, por ejemplo, estudié en esa escuela, ¿verdad? Estudié en el colegio de las hermanas. O sea, algo de los frutos ha habido, ¿verdad? Muchos están casados, otros sacerdotes, otras religiosas. Entonces, esa semilla, la semilla que sembramos, Dios va haciendo que germine poco a poco. Es la gracia de Dios, ¿verdad? De la que habla Pablo. Nosotros hacemos las cosas pequeñas, decía Monseñor Eduardo Alas, obispo emérito de Chalatenango, y Dios va haciendo las cosas grandes. Y la obra más grande que va haciendo Dios es dándole el empuje, ¿verdad? Va dándole el empuje y nosotros lo experimentamos, ¿verdad? El hermano Vidal hace 10 años no era el mismo que es ahora con más lleno de vida, ¿verdad? Con más lleno de Dios, con la luz de Dios, ¿verdad? El hermano Lalo también, ¿verdad? Hace 10 años, si lo ponían a predicar, tambaleaba más y temblaba, ¿verdad? Ahora ya hay más seguridad, ¿verdad? O sea, ha notado, ¿verdad? O con la experiencia de la música, la gracia de Dios, ¿verdad? De cantarle al Señor, que también es un don de Dios. Entonces, es la gracia de Dios al final, ¿verdad? Es la gracia de Dios que nosotros ya la hemos compartido, que nosotros la experimentamos, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios en resumidas cuentas. Yo veo que el hermano Lalo quiere hablar y lo veo con ganas de decir algo, ¿verdad? Pues sí, es un tema muy importante, hermanos, que no deberíamos, ¿verdad?, perderlos. Saber de que, como decía el Padre, ¿verdad?, de que este barco, ya sea la iglesia que lo conduce el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de el Papa Francisco, la diócesis, el Espíritu Santo, la parroquia, los movimientos, la renovación carismática, todos los movimientos, las precomunidades, pequeñas comunidades. Saber, hermano, de que lo que a mí me corresponde, como decía citaba a este obispo, hacer, ¿verdad?, las cosas pequeñas. Y el Señor, hermano, se va a encargar de enfrentarse al dragón, al león, a ese peligro, hermanos, porque nosotros decimos la fuerza del enemigo es muy grande, ¿verdad? La fuerza del pecado es muy grande, la corriente del mundo es muy grande, la corriente de la carne, de mi propia tendencias pecaminosas es muy grande, es un monstruo. Pero decía Neil Vélez, ¿verdad? El hermano Neil Vélez dice, no le cuentes a Dios qué grande es tu problema. Cuéntale a tu problema qué grande es tu Dios. Entonces, hermanos, como dice este canto que estamos escuchando en el fondo, no hay mal que me pueda vencer, ¿verdad? Si es que creo que vamos a orar, ¿verdad? Padre, le voy a invitar a que oremos por el mundo entero en este momento. Creo que el mundo entero lo necesita y vamos a orar por el mundo. Todos los hermanos que nos escuchan en el mundo entero. Señor Jesús, tu palabra dice en Mateo 7:7, piden y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama le abren la puerta. Hoy queremos invocar tu santo nombre. Queremos pedirte en primer lugar por la paz en el mundo entero. Señor, todos necesitamos la paz. Bendícenos con la gracia de la paz. Regálanos cada vez más la luz del Espíritu Santo. Ilumínanos. Ayuda a Jesús
a tantos hombres y mujeres que quieren buscarte. Ilumínales. Te pedimos por aquellos que sienten que ya no pueden más, por aquellos que sienten que su oración no es escuchada, por aquellos que sienten que su debilidad puede más. Señor, que tomemos conciencia de que es tu Espíritu Santo quien nos va sacando adelante, de que es tu gracia la que nos va a ayudar a vencer el mal. Bendice nuestros pueblos con el don de la paz, con el don de la alegría. Da salud a los enfermos, da paz a los que son atribulados, da alegría a los tristes, trabajo a los que no lo tienen, y a nosotros concédenos la gracia de experimentarte cada vez más. Te queremos encomendar también a los sacerdotes que están enfermos, de manera especial al Padre Ayala, al Padre Edgardo Navas, al Padre Juan Carlos, y a tantos hermanos que están enfermos en nuestras parroquias. Señor, concede salud a los enfermos, y a aquellos que no les vas a dar la salud, dales la fuerza y la gracia necesaria para poder soportar la cruz de la enfermedad. Asiste a los matrimonios, asiste a aquellos jóvenes que se preparan para el sacerdocio y la vida consagrada, y a nosotros que hemos participado de este programa, Señor, concédenos la gracia de creer más en ti. Que la Virgen Santísima, Madre de los Desamparados, que San Miguel Arcángel y el Beato Monseñor Romero intercedan por nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Recibimos la bendición con el Padre El Señor esté con ustedes. y con su Y la Espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. 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 Paz y bien. Muchas gracias para Paz todos. y bien.